Bueno, buenos días y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y en particular agradeciendo a nuestras distinguidas panelistas que me acompañan hoy en esta mesa. Gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por invitarnos hoy a coordinar este panel y sobre pues, este importantísimo tema. Y pues los felicitamos nuevamente por tomar la iniciativa de crear este increíble programa que nos ha reunido a todos más bien, aquí el día de hoy. Para empezar tenemos una expositora que viene con un poquito de retraso, así que se va a incorporar, espero que en unos 15, 20 minutos, pero igual la presentamos y ya cuando llegue pues la incorporamos a la discusión. La discusión que estaremos abordando durante este panel nos permitirá apreciar el rol de la mujer en las distintas funciones del arbitraje y entender con mayor profundidad los desafíos que enfrentan las mujeres, tanto como abogadas de parte, como árbitros, como magistradas y como peritos en un arbitraje. Esto nos permitirá evaluar hoy, de cara al año que comienza, qué queda por caminar para lograr una mayor diversidad en el mundo en el mundo de arbitraje, pero también en nuestra profesión legal. No cabe duda que tanto en el mundo del arbitraje como en el ámbito jurídico ha habido grandes avances en lo que respecta a la participación de las mujeres y pues este es algo que se puede apreciar simplemente al ver las trayectorias exitosas y destacadas de mis panelistas. Pero habiendo dicho eso, tampoco cabe duda que pues por lo menos en el mundo de arbitraje internacional hay mucho más por hacer para asegurar la igualdad en la representación de las mujeres. Esto se evidencia, por ejemplo, con el éxito que ha tenido la iniciativa del Pledge, que surgió en respuesta a un reconocimiento de la falta de diversidad y a la infrarrepresentación de la mujer en el arbitraje. Entonces, el objetivo para nosotros el día de hoy es de comparar las distintas experiencias de nuestros panelistas y evaluar, bueno, en el mundo del arbitraje, y evaluar cómo los caminos que las han llevado a donde están el día de hoy. También compartirán con nosotros sus perspectivas sobre cómo el tema del género ha tenido un rol en su desarrollo o en el desarrollo de sus carreras. Y pues con eso presentaré brevemente a las colegas que nos acompañan y que nos ilustrarán acerca de su experiencia como abogadas, árbitros, magistradas y expertas en un arbitraje. El día de hoy nos acompañan Analía González, aquí a mi izquierda, abogada uruguaya, miembro de la práctica de litigios y arbitrajes internacionales de Foley Hoag, basada en Washington, D.C. y en la Ciudad de México. Analía ha representado diferentes partes en procedimientos arbitrales de diversas industrias y sectores ante el CIADI, la CCI y en casos ad hoc bajo las reglas UNCITRAL. Analía ha representado estados soberanos ante la Corte Internacional de Justicia, que es súper impresionante, y asimismo ha intervenido como árbitro en arbitrajes comerciales internacionales y es la vicepresidenta del Comité de Arbitraje de Inversión en la CCI México. Tenemos también a Lina Mereminskaya, socia de la firma Wagman Abogados e Ingenieros, basada en Chile. Lina cuenta con gran experiencia asesorando a clientes en proyectos de construcción, infraestructura, minería y energía, así como en la práctica de arbitrajes, principalmente en el sector de la construcción. Entre otras, Lina es profesora en la Universidad de Chile, miembro del Consejo Directivo del CAM Santiago, e integra la lista de árbitros de dicha institución, así como la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima. Laura Cosar, a su izquierda, socia de Accuracy en España, es experta en daños y asesora en proyectos de infraestructura y energía. Laura cuenta con un MBA y con un máster en Ingeniería Civil y a lo largo de su carrera ha trabajado como experta de daños independiente en varios arbitrajes internacionales
involucrando proyectos de infraestructura de gran escala y proyectos de energía. Laura ha trabajado como experta en daños en al menos 10 casos de arbitraje relativos a energías renovables ante el CIADI y la Cámara de Comercio de Estocolmo. Tenemos hoy también a la doctora Mariela Guerinoni Romero, socia de Ruiz Morales y Abogados. La doctora Guerinoni cuenta con gran experiencia en gestión de conflictos, contrataciones del Estado y arbitraje, entre varios otros temas que no nos da tiempo hoy para cubrir. La doctora Guerinoni ha trabajado como árbitro en procesos arbitrales, ya sea como miembro de un tribunal arbitral o como árbitro único. Ya está registrada en los centros principales de arbitraje de Perú, como la Cámara de Comercio de Lima, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, y el Colegio de Ingenieros del Perú. La doctora Silvia Yaque, a mi derecha, actualmente jueza del 12º Juzgado Civil con subespecialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. La doctora Yaque tiene un magíster en Administración otorgada por la Universidad de San y cuenta con una segunda especialidad en Formación Magisterial Superior otorgada por la Pontífica Universidad Católica. La doctora Yaque realizó estudios y prácticas en el exterior, participando en cursos sobre Derecho Mercantil y sobre Formación Judicial en la Escuela Judicial de Barcelona, siendo becaria del Consejo General del Poder Judicial de España. Y por último, la doctora Sara Luz Echevarría Gaviria, que nos acompañará próximamente, es jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima y presidente de la Primera Sala Civil de Lima. La doctora Echevarría recibió su título de abogada de la Universidad Particular San Martín de Porres y asimismo obtuvo una maestría en Derecho Civil y Comercial y un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora Echevarría también es docente de la Universidad de Lima en el área de solución de conflictos. Bueno, gracias y bienvenidas a todas. Perdón que haya sido una larga introducción. Para comenzar con las ponencias y dado que contamos con la presencia de profesionales que participan en procesos de arbitraje, pero en diversos roles, quisiera empezar pidiendo a nuestros panelistas que nos cuenten cuál es la función específica de cada uno en un proceso de arbitraje y cómo es que llegaron a este rol. Y les pediría que al darnos al contestarnos nos cuenten en particular si encuentran una diferencia notoria en la participación respecto al género en cada una de sus profesiones. Me gustaría entonces empezar con nuestras abogadas de parte y árbitros, Elina Merminskaya, Mariela Guerinoni y Yanalia González. Buenos días a todos, es un gusto estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Lupe, por la introducción y muchas gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación y a Carlos Soto, es un placer estar con ustedes. Tu pregunta requiere compartir un poquito nuestra experiencia personal, cómo es que hemos llegado a nuestros diversos roles en arbitraje internacional. En mi caso, yo me gradué de Facultad de Derecho en Uruguay y un año después ya emigré para Washington, D.C., donde empecé mi carrera, digamos, en el mundo del derecho internacional. Trabajé 5 años en el BID mientras estudiaba mi maestría y ahí tuve mi maestría en Derecho Internacional. Tuve la curiosidad de cómo era ser abogado, digamos, en un despacho en Estados Unidos, y me interesaba muchísimo porque había estudiado algunos cursos de arbitraje internacional durante mi maestría. Entonces, en ese momento, en el año 2006, es que me entero que Uruguay, el gobierno de Uruguay, de donde yo soy, había contratado al despacho al cual pertenezco ahora, a Foley Hoag, para que lo representara en un caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, un caso, el caso de las papeleras. Brevemente antes trabajé también en otro despacho 6 meses, en un caso también de Ecuador contra Chevron. Entonces, así es como en el año 2006
comienzo a trabajar, me entrevisto y bueno, deciden que me incorpore al despacho, empiezo a trabajar en este caso representando a Uruguay, en el caso de las papeleras. Obviamente me sentí muy honrada y fue muy gratificante poder representar a mi país. Y bueno, mis primeros 2 años fue en temas de Public International Law, de Derecho Internacional Público, y posteriormente el despacho llevaba y lleva hasta el día de hoy casos de arbitraje de inversión, como representando a clientes como abogados de parte, y así es como en los años siguientes me incorporo al equipo de arbitraje internacional a representar a diversos estados en arbitraje de inversión y posteriormente también a clientes en arbitraje comercial, y en el correr de los años también he fungido como árbitro, pero básicamente en su mayoría mi rol ha sido como abogado de parte. ¿Qué significa ser abogado de parte en arbitraje internacional? Bueno, cuando hablamos de arbitraje internacional, como todos ustedes saben, en general están en juego, son casos de gran envergadura, en que están en juego intereses muy importantes para las partes y para los países involucrados, en que se dilucidan y se tratan temas tan importantes como, por ejemplo, no sé, el derecho de un Estado soberano a gobernar, por ejemplo, en materia de salud pública, como por darles un ejemplo. Entonces, estar involucrado como abogado de parte en un caso de arbitraje internacional es tener la posibilidad de estar expuesto a trabajar y a discutir temas muy importantes, de gran envergadura, y sobre todo tener la posibilidad de trabajar con abogados y árbitros que provienen de distintas formaciones jurídicas, con distintos backgrounds, y tener la posibilidad de poder argumentar también quizás en distintos idiomas, un idioma que no es quizás tu idioma nativo, perdón, y tener la posibilidad entonces de interactuar con distintas personas de distintos backgrounds, y eso para mí ha sido sumamente interesante tener esta posibilidad, además de ser casos que involucran distintas industrias, ¿no? Puede ser que hoy estás trabajando en un caso que tiene que ver con minería, mañana en un caso que tiene que ver con salud pública, etcétera. Entonces se hace sumamente interesante. Por supuesto que ha presentado muchos desafíos, como todas ustedes lo han podido experimentar. Requiere, justamente por lo grande que son los casos, requiere obviamente mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, desafíos también en torno al género, aunque creo que ha ido evolucionando. Olvidé comentarles, hace 4 años me mudé a la Ciudad de México, actualmente vivo en México, y para mí ha sido muy gratificante ver cómo los grandes movimientos que hay en torno a lograr una igualdad de género en el mundo del arbitraje internacional en México, con movimientos grandes. Bueno, Lupe mencionaba el Pledge, que ha tenido una gran acogida en México. Entiendo que fue lanzado en el año 2016 y es muy notorio los avances que ha habido. También en México otras iniciativas como la organización Abogadas MX, que también nuclea es una red de abogadas para fortalecer, digamos, el rol de las abogadas en distintas capacidades, digamos, en México, en roles de liderazgo, con programas de mentoría, etcétera. Por lo tanto, personalmente pienso que ha habido grandes avances. Con respecto a tu pregunta de si existe una diferencia notoria en cuanto al género, sí, por supuesto hay mucho camino por recorrer, como tú lo mencionabas, pero creo que se está en el camino correcto, y para mí creo que vamos a llegar a buen punto en eso. Con esto, no sé si le paso la palabra a alguna de mis compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Alipa, por esta conferencia, por esta convocatoria. Es un placer estar aquí. Debo agregar a la presentación que me hizo Lupe que yo nací en la Unión Soviética, crecí en la Unión Soviética, y una de las cosas positivas que tenía ese sistema es la igualdad laboral entre el hombre y la mujer. O sea, no entraba dentro de las posibilidades que las mujeres no ocuparan los mismos cargos. Quizás no llegaban a ser el número uno, la número uno,
pero hasta el número 2 ningún problema. Entonces, cuando ya después de haber estudiado mi doctorado en Alemania, me mudé a Chile hace 18 años, quizás el perjuicio que enfrentaba era más bien instalarme siendo abogada extranjera, pero nunca se me cruzó por la cabeza que pudiera haber algún problema por el lado de género. Se me ha señalado en su momento que yo necesitaba un milagro para poder construir una carrera en Chile, y parece que milagros existen, así que encuentro que me ha funcionado bastante bien. Tuve la gracia de pasar por distintas experiencias profesionales. Trabajé como profesora universitaria exclusivamente en el CAM Santiago, en la Secretaría del CAM Santiago, administrando los arbitrajes. Estuve en una oficina de arbitraje y litigio, y bueno, ahora último me he dedicado a la asesoría de las empresas en los proyectos de construcción de infraestructura en marcha, ¿ya? La parte ya de contacto con el cliente, y a la carrera como árbitro. Y para responder la pregunta, me voy a enfocar como en esta última dimensión, básicamente tratando de responder a la pregunta si existe un estilo de arbitraje femenino, si hay algo en las mujeres árbitros que las caracterice de una manera diferente. Primero, retomando con los números que dio Macarena Letelier en el panel anterior, si se acordarán, ojalá, son bastante bajos los números que tienen las mujeres árbitros, por ejemplo, en la lista del CAM Santiago, 6%. La lista de árbitros para arbitraje ad hoc que mantiene la Corte de Apelaciones de Santiago llega a 14%. Pero si ustedes miran a los jueces de primera instancia, la relación son 60% mujeres, 40% hombres. La carrera judicial está basada en pura meritocracia, es una academia judicial a la que entran los jueces. Entonces, es un indicador clave de que las capacidades para fallar, para resolver las controversias, para conducir los procesos, están. Si miramos la segunda instancia, Corte de Apelaciones, la relación se invierte, 60% hombres, 40% mujeres. En la Corte Suprema, 30% mujeres. El diagnóstico bastante obvio, las mujeres no llegan a los lugares quizás más apetecidos, ¿no? Y como las capacidades de fondo claramente no les faltan, y la respuesta no puede ser monocausal, pero una de las explicaciones posibles es que existen factores más sutiles que las capacidades de fondo. Sin duda están los perjuicios, sin duda están los siglos, ¿no?, de la tradición de la posición subordinada de la mujer, pero también hay ciertos elementos que uno podría trabajar desde adentro, ¿no?, partiendo por una misma. Hay bastantes estudios empíricos que demuestran que las mujeres tienden a proyectarse con menor seguridad, por ejemplo, ¿no? Tienden a hacer preguntas en lugar de afirmaciones, tienden a introducir su opinión a través de creo, ¿no les parece? ¿Nos iría mejor? ¿Por qué se hace eso? Lo demuestran los estudios empíricos, no es mi opinión, para generar mayores redes, para ceder quizás en un beneficio puntual, pero para obtener una ganancia sistémica, ¿no? Las mujeres son por lo general mejores construyendo redes, construyendo colaboración. Hay estudios que demuestran que en los directorios donde hay mujeres hay mayor productividad en esas empresas, ¿no?, justamente porque se logra abordar los temas más amplios. De nuevo, hay estudios que demuestran cuando las mujeres hacen como task solving, problem solving, los scans muestran que su cerebro está como iluminado, como juegos artificiales, porque se toma en consideración un contexto más amplio que la tarea inmediatamente al frente. Entonces, viéndolo objetivamente, me parece que son habilidades excelentes para justamente el manejo de las relaciones con las partes,
y con los colegas dentro del tribunal arbitral. También hay un cierto bias, un perjuicio de que las mujeres no serían lo suficientemente firmes, ¿no?, como para conducir los procesos. Y hay estudios empíricos que demuestran que las mujeres negociando obtienen quizás menores beneficios que los hombres. Eso ocurre, al parecer, según los mismos estudios, cuando actúan en causa propia, o sea, cuando les toca pedir la subida del sueldo, pero no cuando actúan por un interés detrás, ¿no?, cuando actúan por sus trabajadores, cuando actúan por un cliente. Entonces, eso de nuevo, esa diferencia desaparece. Los resultados en la firmeza en obtener la negociación son los mismos. Para mí, de nuevo, otro argumento más para demostrar que sería el estilo femenino en ese sentido, sería un excelente aporte para la conducción del arbitraje. Y otro tema que quisiera abordar, y que acaso no también mucho esta estadística, ¿cuántas mujeres llegan a ser socias? La estadística es, ¿no?, más decepcionante, obviamente, pero quiero hacer el llamado de desvincular por completo el concepto de árbitro del concepto de socia. Son habilidades completamente diferentes, ¿no? Especialmente ser una socia de litigios significa largas horas, largos viajes, vida social con los clientes, ¿no?, y todas las cargas que seguramente muchas aquí presentes conocen. Ser árbitro significa manejar un procedimiento, resolverlo, y por lo menos como demuestran las estadísticas de Chile, la mayoría de los jueces, eso es lo que hacen los jueces, la mayoría de los jueces son juezas. Entonces, me parece que ahí hay un indicador dentro del subconsciente colectivo que podríamos estar trabajando. Gracias, Elina. Le paso la palabra ahora a Mariela para darnos un breve recuento. Le comento que como vamos un poco atrasado y queremos tomar el bus a la 1:20, tenemos que ser un poco breve. Disculpen. Sí, voy a ser muy breve. Antes que nada, disculpen la voz, que estoy saliendo de un proceso bronquial. Y agradecerle, por supuesto, a Lipa por la invitación y sobre todo felicitarlo por este estupendo evento que estoy segura que va a ser el primero de muchísimos. Un poco para contar mi experiencia en el arbitraje peruano y un poco también para decirles cómo conocí el arbitraje, y para que, aunque les parezca mentira, yo conocí el arbitraje en el año 82, era mi último año en la Facultad de Derecho, y llevaba un curso que se llamaba Transporte Internacional, que lo dictaba el doctor Alfredo Ostoja López Alfaro, que paz descanse, y que era el decano de la Facultad de Derecho de la Católica, de mi casa de estudios. Y en este curso que se llamaba Transporte Internacional, sale un tema que era evidentemente la compraventa internacional. Y de la compraventa internacional, ¿qué se deriva? El arbitraje internacional, que era la forma de resolver los conflictos, que es la forma de resolver los conflictos en comercio internacional. Ahí me apasioné por dos cosas, pero una, el comercio internacional, al que me dediqué 10 años, pero la segunda fue el arbitraje. Y como yo siempre le digo a mis alumnos, en el año 82 me enamoré del arbitraje y hasta ahora le soy fiel. Y podría mantenerme fiel y hasta que la muerte nos separe, ¿no? Realmente, cuando yo lo escuché al doctor Ostoja, que hablaba, claro, de arbitraje internacional, evidentemente no se podía hablar de arbitraje doméstico, porque no existía el arbitraje en el Perú. El arbitraje estaba regulado en el llamado Código de Procedimientos Civiles y se llamaba juicio arbitral. Ya, con eso ya pueden tener idea de qué se trataba el tema, judicializado totalmente. Era imposible pensar en arbitraje doméstico, pero sí en arbitraje internacional. Tan es así que terminó la clase el doctor Ostoja y yo le dije, esta es la forma de solucionar nuestros problemas, porque a mí sí se me vino a la mente, tenemos un poder judicial, con el respeto y cariño que le tengo acá a mis copanelistas magistradas, que a veces es un poquito lento, que a veces no nos solucionan los temas con la eficiencia que quisiéramos, sobre todo en temas patrimoniales,
esta es la solución a nuestros problemas internos. Y además me acerqué al doctor Stoji y le dije, yo tengo que hacer mi tesis de arbitraje con usted, y fue mi asesor de tesis. Hice una tesis sobre arbitraje internacional y está muy mal que yo lo diga, pero saqué sobresaliente. Entonces, sí, muy feo que yo lo diga, pero es la verdad. ¿Qué pasó después? Me dediqué al comercio internacional, vi algunos temas con quien trabajé muchísimos años, con el doctor César Guzmán Barrón, algunos temas también de arbitraje por ahí, pero fundamentalmente los caminos de la vida a veces a uno la llevan por otros lados, ¿no? Estudié mi maestría en Derecho Internacional Económico porque precisamente lo que yo quería era un poquito comenzar con el arbitraje internacional, en vista que estaba ejerciendo en comercio internacional. Pero por ahí me sale una propuesta para ser secretaria general de la Presidencia de la República del Perú. Y déjenme decirles que también está muy feo que yo lo diga, pero fui la primera secretaria general de la Presidencia de la República mujer en toda la historia republicana del Perú. Y eso para mí es un orgullo, al margen de qué gobierno haya sido, por favor, no vamos a hablar de política. Pero ese es un orgullo para mí, porque creo que hicimos, por supuesto, con toda la gente que colaboró conmigo, estupenda, un estupendo trabajo. Fue en el primer gobierno, el segundo y tercero no, para aclarar. De ahí, bueno, me salió la propuesta para trabajar en Telefónica del Perú. Acá está conmigo la doctora Hortensia Rosas, con quien he trabajado 14 años en Telefónica del Perú, de los cuales 10 fui responsable de toda la actividad procesal de las empresas del Grupo Telefónica. Y bueno, ahí también vi arbitrajes, pero no me dedicaba como árbitro, ¿no? Después de estos 14 años en Telefónica, bueno, estudio la maestría en Derecho Procesal y Solución de Conflictos, y digo, bueno, ¿ahora qué hago? Me voy de Telefónica, ¿qué voy a hacer? Y dije, tengo que volver a mis orígenes. Y volví al arbitraje. O sea, mejor dicho, decidí dedicarme al arbitraje. Y como la vida está llena de oportunidades que hay que saber coger y que hay que saber buscar, me nombraron directora de arbitraje del organismo de supervisión de contrataciones del Estado, que para mí fue muy importante. ¿Por qué? Porque como que, algo como que se veía que el mundo arbitral era de hombres y de algunos hombres, no de todos los hombres tampoco, ¿no? Un poquito segmentado el tema. Y entrar a ese mundo como uno quiere entrar, como árbitro, para solucionar las controversias entre las personas, la verdad que era medio complicado. La verdad que esta oportunidad de trabajar como directora de arbitraje del OCE me abrió la puerta y realmente fue una estupenda oportunidad, y desde ahí no he dejado el arbitraje. Ya tengo muchos arbitrajes en mi haber y bueno, nada, lo que sí percibo es que cada vez hay mayor participación de la mujer en el arbitraje en el Perú, y no sé si va a haber tiempo para una segunda rueda, porque lo único que quisiera decir es, no nos olvidemos que en el Perú, a partir de fines de los 90, el Estado se comprometió a través de normas con rango de ley, a través de normas legales con rango de ley, a arbitrar en muchísimos temas, entre ellos la contratación pública, APPs y otros muchísimos temas más. Creo que eso que hizo que los arbitrajes crezcan exponencialmente en el Perú ha hecho que también se abra la puerta para la mujer en el tema arbitral. Veo cada vez mayor participación de mujeres, o bastante, no un montón, pero participación de 2 mujeres y un hombre, ¿no?, en tribunales arbitrales. Bueno, si da tiempo, puedo comentarles algunas cosas más luego. Gracias. Muchas gracias, doctora. Pasamos ahora con Laura para que nos platique un poco sobre su experiencia como experta en daños en un proceso arbitral. Gracias, Lupe, por tu presentación. Gracias a Lipa y a Carlos Soto por la invitación y por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Y gracias a Elena Gutiérrez, que ha hecho posible que los peritos estuviéramos representados hoy.
le hago el guiño necesario. Estoy aquí hoy efectivamente en calidad de perito, en calidad de experto económico independiente en cuantificación de daños en arbitraje, y llegué al arbitraje internacional como una extensión natural de mi trabajo de muchos años asesorando compañías, inversores, financiadores en grandes proyectos y en grandes operaciones de infraestructura y energía. En el ciclo de vida de estas compañías y en el ciclo de vida de estos proyectos hay, como no, dificultades y controversias que tienen un impacto muy significativo de índole económica, y ahí fue mi entrada en la profesión y mi idilio con el arbitraje, porque se conjugan dos facetas de mi tipo de expertise que casan muy bien. Soy ingeniera de formación, con lo cual con una manera de pensar absolutamente analítica, pero escritora frustrada y amante de las artes y de las ciencias sociales, con lo cual la parte argumentativa de los casos me fascinó. Y poder combinar esas dos cosas como parte de mi profesión pues ha sido un lujo. En cuanto al ángulo de género, pues yo quiero mandaros y compartir un mensaje muy positivo. Soy socia de una firma financiera internacional con menos de 40 años, yo, no la firma. Y sinceramente estaba pensando estos días si tenía anécdotas chistosas que compartir con ustedes, aún remontándome a muchos años atrás, porque empecé mi carrera como ingeniera de caminos en una obra de construcción con mi casco y con mis botas, y ni siquiera tan atrás, con 22 años, nunca me he sentido discriminada. He tenido experiencias buenísimas, muy variadas a lo largo de mi vida, en más de 20 países. Y quiero pensar que me he ganado el respeto de mis compañeros a base de mucho trabajo, de asertividad, de valentía también, y de una manera de trabajar y de comportarme y de desenvolverme en la vida y en el trabajo que me ha valido ese respeto. Y ese es el mensaje positivo. En cuanto a la subrepresentación, pues si las matemáticas no me fallan, soy la única de las 20 panelistas que no soy abogada, y entre las asistentes no me atrevo, pero si hay alguna más, muy escasa. Sí, hay muy pocas expertas económicas en arbitraje internacional. No creo que sea un tema de género. Creo que lo que ustedes, abogados, esperan o buscan en un perito, y sus clientes buscan en un perito, es credibilidad, experiencia y solidez en sala, y tienden a buscarlo en el mismo sitio y con el mismo perfil que buscan a sus presidentes y a sus coárbitros, pues en personas que tienen una trayectoria larga. Como en Accuracy tratamos de sortear eso, y no para darle cabida a las mujeres, sino para darle cabida a nuestros compañeros más jóvenes, y es a través de cofirmar los informes y empezar a dar cabida en las audiencias y en la participación, a que figuren los nombres, poder atestiguar que has participado como experto cofirmante, y esa limitación que puede ser la falta de experiencia o la juventud, pues se vea suplida con un buen número de casos, y afortunadamente pues con alguna participación en sala que haya impresionado favorablemente a clientes y abogados. Y eso es lo que quería compartir con ustedes, un mensaje muy corto de lo que creo que está por hacer, o lo que yo particularmente siento que es mi responsabilidad como mujer profesional en este mundo, es transmitirle a mis compañeras y compañeros más jóvenes que se puede todo lo que uno quiera, y es con nuestro ejemplo con el que pretendemos inspiraros. Y el mensaje es: se puede, y que cada uno, cada una, con sus gafas de ver la vida, decida si quiere y si merece la pena. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Laura, y gracias, Elena, por insistir que nos acompañe Laura para darnos esta perspectiva súper interesante. Le cedemos la palabra ahora a la doctora Sara Luz Echeverría Gaviria y Silvia Yaque para que nos cuenten
si en su calidad de magistradas, o cuál ha sido en su calidad de magistradas su participación en el mundo del arbitraje, cómo es que llegaron ahí y si en su opinión ha notado una diferencia con respecto a la participación de la mujer. Buenos días. Por razón de jerarquía. Por razón de jerarquía. Bueno, acá estamos en plano de igualdad, sin embargo, tomo el micro, no me hago problemas. Sí, en mi caso, soy jueza superior titular de la Corte de Lima. Escogí, en primer lugar, la carrera de Derecho, una carrera liberal que da total, como la concibo yo, total independencia en el desempeño personal, profesional. Y como abogada conocí el sistema de justicia como usuaria de ello. Y dentro de tantas críticas u obstáculos o dificultades que tenemos en ese avatar diario, también le di una mirada a la judicatura y encontré que esta es realmente, aparte de encontrar una vocación para ella, porque se requiere, acá en el Perú es sine qua non, era la expresión ya máxima de esa independencia, porque entonces de casos concretos del cliente que tenemos que defender, pasamos ya como jueces a resolver causas de dos sujetos en conflicto y además con una redundancia social, ¿no? Porque somos operadores de la administración de justicia. Bueno, dicho esto, al postular encontré que puedo dar fe de ello, un concurso totalmente transparente, muy exigente, luego de recuperada la democracia, y han sido promociones muy buenas, puedo decirlo, sin ningún sonrojo, y creo que están haciendo un buen papel. Accedo en un plano de igualdad en los exámenes, entrevistas, en fin, al titularato de una plaza como juez superior titular. Y como tal, dada mi experiencia dentro del área civil, paso a conformar colegiados dentro de salas civiles. Las salas civiles, bueno, tienen competencia para conocer en primera instancia los recursos de anulación del laudo y también como órganos revisores de lo que resuelva la justicia comercial civil, en ese momento especializada en materia comercial. Es en el 2004-2005 en que entra a funcionar la subespecialidad comercial. Entonces se dividen de esos sin número de juzgados y salas civiles, pasan a conformarse juzgados subespecializados, que a la fecha hoy tenemos 17 juzgados comerciales, como ustedes bien conocen, y 2 salas comerciales. Es una desmembración, porque a la luz, bueno, de los convenios de comercio internacional, que había que agilizar el recupero de los créditos, como no tiene toda una política acá decidida, y está dando muy buenos resultados porque es la subespecialidad bandera de la Corte. Está a la punta de tecnología, de todos los avances, en fin, es la mejor situada y de mejores resultados. Bien, ¿qué es la mujer dentro de la judicatura? Yo les traje un cuadrito, voy a ver si me acuerdo cómo funciona esto, para ir para acá, creo que ya. Esa es la mujer multitask, y en efecto lo somos, porque dentro de nuestras responsabilidades profesionales no dejamos un resquicio al mínimo momento que tenemos de pensar si la lonchera fue buena, cómo están nuestros hijos. Sí, esa maravilla de ser mujer. Podemos hacerlo todo. ¿Y cómo es que asumimos todas esas tareas socialmente pensadas que así debe de ser? Bueno, señores, el hombre y la mujer somos iguales. Lo que pasa es que históricamente, socialmente, se ha ido privilegiando
¿no?, el desarrollo del varón fuera de casa, pero eso fue cierto y válido mirando hacia atrás en la historia. Pero hoy, en que la mujer y el hombre salimos a trabajar y la familia conceptualmente sigue siendo la misma, sacar adelante a esa familia que hemos fundado, y las responsabilidades son las mismas, lo dice la Constitución, equidad, las responsabilidades son las mismas. Entonces, esta figura del multitask, tenemos que ahora salir un poco de ese multitask varonil exclusivo, a transformarlo un poco también en porque es una vida de igualdad, compartimos todo, ¿no es verdad? ¿Producimos ingresos? Sí. ¿Asumimos los retos? Sí. ¿Tenemos éxitos juntos? Sí. ¿Y si fracasamos? También hay que compartir todo, pero no hay lugar para el fracaso. Bien, quiero mostrarles un tema que tiene relación con lo que ha manifestado acá la colega de Rusia, me parece. ¿Sí? En efecto, la participación de la mujer en la judicatura es bien interesante. En los primeros grados es con una participación muy importante, pero cuando llegamos a la Corte Suprema, de 18 jueces titulares, voy a hablar solamente de los titulares, 4 son mujeres ahora. Antes era 1, recuerdan, por años. Y tenemos 14 varones. Algo pasa ahí. Pero en la siguiente en la gráfica correspondiente a la Corte Superior, ahí sí tenemos una participación. Les rogaría que miren esto, porque este cuadro es a nivel nacional en el Perú. A nivel nacional. Quiere decir que Lima es una parte y las regiones también están comprendidas acá. La participación de la mujer acá sube respecto de la Corte Suprema, es verdad, pero estamos en una proporción que no llegamos a lo que se ha señalado en Chile. Llegamos a la mujer 221 frente a 483 en el área de superiores. En los especializados, 575 a 948 se acerca más a la mitad. 31% en superiores, porque les voy a mostrar a otro cuadro. En juzgado de paz letrados sí hay una mayoría en mujeres, 53% a nivel nacional. Veamos ahora, creo que me fui. Ahí. En la Corte de Lima, nuestra Corte, en magistrados superiores. Varones, 49%, magistradas, damas, 51%. Mitad, mitad. Cosa distinta que en provincias. Algo nos tiene que decir esto, porque a nivel global esto baja y en Lima está en igualdad de proporciones, inclusive mayor. Muchas razones pueden explicar eso, que creo que no cabe acá, pero sí es bueno apuntarlo. Ahora veamos si eso es en general en Lima, de los 115 jueces superiores que tenemos, 115, 116 por ahí. Veamos en la subespecialidad comercial. En jueces superiores, es decir, somos 6 porque son 2 salas conformadas por 3 jueces superiores cada una, son 6. Tenemos 2 juezas superiores, 2 en una sala y en la otra 2 son varones. La proporción de participación de mujeres baja a 33%. ¿Cómo que no éramos en general 51%? Sí, pues. ¿A qué se debe esto? Bueno, el nombramiento o la conformación de las salas es una prerrogativa absoluta del presidente de la Corte y él define esa conformación. La ley orgánica señala, por supuesto, que esa conformación debe hacerse en virtud o teniendo en consideración la especialidad de los mismos, la antigüedad, etc., una serie de conceptos. Pero al momento del
nombramiento, a la apertura del año judicial, no vemos ninguna razón, simplemente la lista de las ternas, las conformaciones. De los 17 jueces de la subespecialidad civil comercial, lo que tenemos es 5 juezas frente a 12 varones. Bueno, ya se les dijo que en materia comercial nuestra participación como jueces superiores es respecto de la anulación de laudos arbitrales, y sí es interesante ver que de esas anulaciones de laudos arbitrales solamente son en virtud de causales puntualmente tasadas por el código. Y no quiero pasar esto. Y de las cuales no llego ahorita a los resultados, pero creo que sería interesante dejar en el foro que las causales más recurrentes y más atendidas, a pesar de que la intervención del Poder Judicial es a guisa de complementariedad y de colaboración, en el recurso de anulación de laudos interviene, como no, para verificar la formalidad de las mismas. La mayoría de los recursos son declarados infundados, improcedentes, pero sí hay un número que oscila entre el 13 y 16% de fundados, que sí sería de interés para ustedes ver por qué son fundados. Bueno, dentro de ese grupo pequeño que es de fundados, la razón principal para ser acogidas es la infracción a la motivación de estos laudos. Entonces, a mí me parece que como un aporte quizás de los centros de arbitraje sería difundir o propender un poco más respecto de qué cosa es la argumentación tan necesaria para evitar que incurran en estos vicios de motivación estos laudos. Quizás un aporte ad hoc en el caso de las damas árbitros es abordar este tema, pienso. Ahora, respecto a la participación de las damas en los arbitrajes, porque nosotros lo vemos mediante los recursos de anulación, podemos decir así, simplemente sin ningún rigor de análisis, que es menor. ¿Van en aumento? Sí. Sin embargo, aquí pues no hay lugar a una suerte de cuotas impuestas, habida cuenta de que el arbitraje pues es absolutamente voluntario y cada parte escoge a sus árbitros. Quizás acá amerita que cada centro de arbitraje también de suyo incorpore alguna política para publicitar, ¿no?, las altas calidades profesionales que tienen las señoras de sus listas de árbitros. E igualmente quizás foros como este para poder difundir, como no, la presencia de la mujer, y que además tiene mucho, mucho que aportar por esa gran capacidad que tiene de abordar, no diré al mismo tiempo, pues eso sería irresponsable, pero sí de poder dar cabida a cada aspecto de interés de la vida misma, ¿no? Pienso que la mujer es un gran aporte profesional que más bien puede ayudar a que la labor que se realiza sea más completa, sea más rica. Y bueno, las mujeres estamos para eso, para asumir retos, y creo que de suyo podemos lograr mucho más, ¿no? Muchas gracias, doctora. Le pasamos la palabra a la doctora Ya, que me disculpo de antemano porque nos estamos quedando con muy poco tiempo, pero si nos podría dar su recuento de su participación en el proceso de arbitraje. Y gracias. Buenos días. Permítame en primer lugar agradecer la gentil invitación cursada por el Instituto Peruano de Arbitraje.
Y bueno, pues como bien ha dicho la coordinadora, solamente capturaré o trataré de capturar unos minutos, breves minutos de su atención. Y para ello, permítame colgarme de esa PPT. Yo soy una de las 5 jueces de la subespecialidad comercial. Mi juzgado es el 12º juzgado comercial. Y bajo la data que nos proporciona la doctora Echevarría, pueden ver que en el año 2018, en ese periodo en el cual ustedes están visualizando, al 4 de septiembre, mi juzgado ha producido 10 resoluciones respecto a, como materia, ejecución del laudo arbitral. Un primer preámbulo, una primera presentación. Obvio es que nosotros, los miembros de la judicatura, tenemos perspectivas distintas. ¿Por qué? Porque nosotros no formamos parte del proceso de arbitraje. Nosotros somos meros espectadores. Estamos en la parte exterior de ese círculo arbitral. Y va a llegar efectivamente un momento en que vamos a tener que intervenir. ¿Por qué? Porque la ley así lo ordena. Y bajo esta intervención, un juez especializado de la subespecialidad comercial se limita a realizar un determinado acto puntual. ¿Cuál es? El de ejecutar lo laudado. Y por ello es que acude a sede judicial en la parte vencedora frente a su vencido que se muestra renuente al cumplimiento y acude a nuestra sede y solicita efectivamente que se ejecute lo decidido. Señores, cumplan con lo que se laudó. Y bajo esta perspectiva, como juez, me limito a dar 3 pasos muy puntuales. Un mandato de pago, un traslado para que ejerza el derecho de defensa y emitir la resolución final. Y todo ello siempre sujeto a impugnación bajo la perspectiva de segunda instancia. Ese es el día a día de un juez de la subespecialidad comercial cuando aborda estos temas. En cuanto a si existiese diferencia de género, el hecho de que sean 5 juezas en subespecialidad comercial no da un mayor indicativo de que exista una diferencia en sí en razón de que no se participen en igualdad de condiciones. ¿Por qué razón? Porque el acceso a la judicatura siempre es por un proceso de selección y depende del resultado si obtienes o no la plaza. Entonces, pueden haber más juezas mujeres, pueden haber más vocales mujeres, pero eso no está en relación a que exista una diferencia en cuanto al género. Y por último, solamente me queda para finalizar el hecho de transmitir un sencillo mensaje. Tienes tus sueños, empodérate, cúmplelos y hazlo realidad. ¿Bien? Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Me encantó su conclusión y aquí le voy a robar, porque sé que tenemos muy poquito tiempo, le voy a robar una página al libro de Elena para preguntarle si nos podrían dar un titular de 30 segundos de qué consejo le darían a las jóvenes abogadas o a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, sugerencias sobre cómo o avanzar en sus carreras o ingresar al mundo de arbitraje. A quien quiera empezar o participar. Bueno, mi primer mensaje sería, bueno, en primer lugar, que cada una de ustedes puede ser lo que ustedes se propongan. No tienen límites, pueden llegar hasta donde ustedes quieran. Un primer consejo sería que busquen mentoras o mentores a lo largo, desde temprano en su carrera, tanto dentro como fuera de su organización. Si están, por ejemplo, en un despacho de abogados, puede ser algún abogado o abogada más senior que puede estar tanto dentro de su field o de otro. He experimentado con ambos y es muy enriquecedor, como también tener mentores, algún ex jefe o jefa que hayan tenido, aunque no sea tampoco en el mundo arbitral, sirve muchísimo. También que traten de involucrarse en asociaciones o en cámaras de comercio, en eventos desde temprano. Muchas de estas cámaras tienen capítulos de no sé, de YAF o de Young Arbitrators, etcétera, que también ayudan un montón y que le dan mucho la oportunidad a los jóvenes de participar, de involucrarse y de colaborar.
Y por último, también la interacción con colegas, con estudiantes, para aquellos que aún están estudiando, que están, por ejemplo, estudiando la maestría. O sea, si bien es importante, y esto lo hablaba hace un tiempo con una colega que se iba a estudiar su maestría a Ginebra, me decía, sí, es importante las calificaciones, estudiar. Le digo, sí, es importante las calificaciones y estudiar, pero también es muy importante la interacción con tus colegas estudiantes. Son relaciones para toda la vida y uno nunca sabe después en el transcurso de su carrera de dónde van a venir como los referrals. O sea, es muy importante también estudiar, pero también es importante las relaciones con colegas, con profesores, así que se hagan tiempo también para... ¿Por qué no tomarse una cerveza con los compañeros estudiantes? Así que ese sería mi mensaje, que confíen en ustedes mismas, que pueden llegar hacia donde ustedes quieran. Yo apoyo mucho lo que acaba de decir Analía, y también para cada uno, no alimenten los perjuicios inconscientes. Creer en sí misma, tratar de controlar el perfeccionismo es el que hace que las mujeres no postulen porque de los 10 requisitos no cumplen uno, ¿no? Seguir adelante, ser lo más asertiva posible, trabajar en lo intelectual, trabajar desde adentro, trabajar en las redes, y como muchas presentaciones de aquí lo han resaltado, las mujeres le ponen mucha pasión en las cosas que hacen, y yo creo que es un poco también el toque que lo hace algo distintivo. Muy brevemente, yo ya lancé mi mensaje a las compañeras jóvenes, pero quería cerrar con un mensaje un poco provocador. Le deseo honestamente corta vida a estas iniciativas, corta vida a Women in Arbitration y corta vida al Pledge, porque será el único signo real de cambio. Muchas gracias. Gracias a todos, salvo que haya alguna pregunta. Carlos, ¿no? Creo que no tenemos tiempo para preguntas. Gracias por acompañarnos y gracias a nuestros panelistas y por compartir con nosotros su trayectoria.